Hoy te voy a contar una historia. Es la historia de Marcos, un hombre como muchos, como quizás alguien que conoces, como quizás en algún punto vos mismo. No es una historia de terror, no es una historia triste, es una historia sobre lo que pasa cuando la vida te obliga a mirar de frente lo único que todos sabemos pero nadie quiere pensar, que esto termina. Que un día, sin aviso, sin permiso, sin importar cuánto falta en la lista de pendientes, termina. Y quédate hasta el final, porque lo que Marcos aprendió en esta historia es lo que Buda enseñó hace más de 2500 años y es lo que quizás vos también necesitas escuchar hoy. Si hay alguien en tu vida que le teme a la muerte o que vive tan ocupado que olvidó de estar vivo, compartile este video. Tal vez es exactamente lo que hoy necesita escuchar. Marcos tenía 52 años y una vida que desde afuera parecía perfecta. Buen trabajo, casa propia, hijos grandes y sanos, una esposa que lo quería aunque a veces sentía que vivía con un fantasma. Alguien que estaba pero no estaba, que respondía pero no escuchaba, que dormía en la misma cama pero habitaba en otro planeta. Marcos era de esas personas que viven en el futuro. Siempre había algo más importante que hacer antes de parar. Siempre había una razón para postergar lo que importaba. Las vacaciones que nunca llegaban, las conversaciones pendientes con su hijo que ya iba a tener, el libro que quería leer desde hacía 3 años, la llamada a su madre que postergaba cada domingo con la promesa de la semana que viene tengo más tiempo. No era mala persona, era una persona ocupada. Y en el mundo en que vivimos, estar ocupado se confunde con estar vivo. Un martes a la mañana, mientras tomaba el café, de pie, porque sentarse le parecía perder tiempo, Marcos sintió algo raro en el pecho. No fue dramático, no fue como en las películas. Fue un peso, una presión suave pero insistente que no se iba. Lo ignoró. Tenía reunión a las 9, a las 11 el peso seguía ahí. Al mediodía, su secretaria lo miró y le dijo: «Marcos, tenés mala cara, deberías ir al médico». Marcos respondió: «Después, ahora no puedo». A las 3 de la tarde se desmayó en su oficina. Se despertó en una cama blanca con un suero en el brazo y una enfermera tomándole la presión. El médico llegó 1 hora después, le explicó lo que había pasado, un episodio cardíaco, no un infarto, todavía no, pero una advertencia, una muy clara. Necesitas descanso, necesitas cambios y necesitas tomarte esto en serio, le dijo el médico, porque la próxima vez puede no ser una advertencia. Marcos asintió, dijo que sí a todo, y mientras el médico hablaba, él pensaba en los mails que se estaban acumulando. Esa noche, solo en el cuarto del hospital, con el sonido monótono del monitor cardíaco de fondo, Marcos hizo algo que no hacía desde que era chico. Se quedó quieto, sin teléfonos, sin reuniones, sin lista de pendientes, solo él y el silencio, y por primera vez en años sus propios pensamientos. Y lo que apareció no fue lo que esperaba. No apareció el miedo al dolor, no apareció la preocupación por el trabajo. Apareció su hijo de 8 años, una imagen de hace más de 20 años mirándolo con esos ojos grandes y diciéndole: «Papá, ¿jugamos?». Y él respondiendo: «Ahora no, después». Apareció su madre, ya mayor, ya sola, esperando ese llamado del domingo que nunca llegaba a tiempo. Apareció su esposa el día de su aniversario, con una cena preparada y velas en la mesa, esperándolo hasta las 11 de la noche porque él había olvidado que era su aniversario. Marcos no lloraba desde hacía décadas. Esa noche lloró, no por miedo a morirse, sino por darse cuenta de que en cierta forma ya llevaba años sin vivir de verdad. Al día siguiente, desde su cama, Marcos escuchó una voz que venía del cuarto de al lado. Era una voz tranquila, pausada, con una calma que le resultó extraña en ese contexto. A través de la pared escuchaba retazos de conversación. El hombre hablaba con alguien, quizás un familiar, quizás una enfermera. Reía suave, preguntaba cómo estaba el otro.
Escuchaba con una atención que Marcos podía percibir incluso sin verlo. Por la tarde, cuando Marcos salió a caminar por el pasillo con el suero todavía conectado, vio al hombre. Era mayor, 70 y pico, quizás más. Estaba sentado en el borde de la cama mirando por la ventana con una expresión que Marcos no supo definir bien. No era tristeza, no era resignación. Era algo parecido a la paz. Marcos se detuvo en la puerta. «Perdone», dijo sin saber muy bien por qué. «¿Está bien?» El hombre lo miró y sonrió. «Bastante bien para alguien que está muriéndose», respondió sin drama, como quien comenta el clima. Marcos no supo qué decir. El hombre señaló la silla al lado de la cama. «Séntate si querés, tengo tiempo. Ahora siempre tengo tiempo». Marcos se sentó y no supo cómo, pero empezó a hablar. Le contó del desmayo, de los mails acumulados, de su hijo de 8 años pidiendo que jugaran, de su madre esperando el llamado del domingo, de su esposa con las velas apagadas. El viejo lo escuchó todo sin interrumpir, sin juzgar, con esa atención extraña que Marcos había percibido a través de la pared. Cuando Marcos terminó, hubo un silencio. Después el viejo habló. «¿Sabes cuál es el problema con la muerte?», preguntó. «Que la tratamos como si fuera el enemigo, como si ignorarla fuera la forma de ganarle, y mientras tanto le regalamos los días a cosas que no importan y le robamos el tiempo a las que sí importan». Marcos no respondió. «Yo tuve miedo a la muerte toda mi vida», continuó el señor, «hasta que entendí que no le temía a la muerte, le temía a mirarla de frente y darme cuenta de que no había vivido como quería. Cuando aceptás que esto termina, realmente lo aceptás. Algo cambia, dejás de postergar, dejás de guardar las cosas buenas para después, dejás de vivir como si tuvieras tiempo infinito, porque no lo tenés, ninguno de los dos lo tiene». Marcos sintió algo moverse adentro suyo, algo que no tenía nombre pero que reconoció como verdad. «¿Y cómo se hace eso?», preguntó. «¿Cómo se acepta?». El viejo lo miró con esa calma que Marcos todavía no entendía del todo. «Empezás por dejar de huir, por quedarte quieto aunque dé miedo, por preguntarte, si hoy fuera el último día, ¿con qué me quedaría? ¿A quién llamaría? ¿Qué dejaría de postergar? Y después haces eso, no mañana, hoy». Marcos salió del hospital 4 días después. Antes de irse fue al cuarto del viejo a despedirse. La cama estaba vacía, tendida con sábanas limpias y blancas, como si nadie hubiera estado ahí. Le preguntó a una enfermera. Ella lo miró con una expresión amable y seria al mismo tiempo. «El señor del cuarto 12 falleció esta mañana», dijo. «Murió tranquilo, con su familia al lado». Marcos asintió despacio, salió al pasillo, se apoyó contra la pared, cerró los ojos y en ese silencio, en ese pasillo de hospital, con olor a desinfectante y luz blanca, tomó 3 decisiones. Llamar a su madre esa misma tarde, escribirle un mensaje a su hijo diciéndole que lo quería, y llegar a casa antes de las 6 para cenar con su esposa. No era un plan de vida nuevo, no era una transformación radical, era simplemente empezar hoy. La historia de Marcos no es solo una historia, es lo que Buda enseñó sobre la muerte hace más de 2500 años y lo que muchos de nosotros necesitamos escuchar, no cuando estemos en un cuarto de hospital, sino ahora. Buda practicaba y enseñaba la contemplación de la muerte como una de las prácticas más poderosas para vivir mejor, no para deprimirse, sino porque quien acepta genuinamente que esto termina, deja de desperdiciar lo que tiene. La muerte no es el enemigo, el olvido de que existe, ese sí nos roba la vida. Cuando Marcos se quedó en ese cuarto de hospital, por primera vez en años, estuvo completamente presente. La cercanía de la muerte hizo lo que
Años de rutina no pudieron, lo trajo de vuelta a su propia vida. Buda enseñó que no necesitamos esperar una crisis para despertar. Podemos elegir estar presentes ahora, podemos elegir no postergar ahora, podemos elegir vivir ahora. Lo que Marcos descubrió llorando en ese cuarto no fue miedo a morir, fue dolor de darse cuenta de que había estado ausente de su propia vida. Buda enseñó que el miedo a la muerte casi siempre esconde otra pregunta más profunda. ¿Viví como quería? ¿Fui quien quería ser? ¿Le di tiempo a lo que realmente importaba? La forma de perderle el miedo a la muerte no es ignorarla, es vivir de una forma que cuando llegue ese momento puedas decir que sí, que valió la pena, que estuviste presente. Todo termina. Las personas, los momentos, las versiones de nosotros mismos, esta conversación, este día. Y eso, lejos de ser una tragedia, es un recordatorio de que este momento importa, de que esta persona al lado tuyo importa, de que esa llamada que postergás importa. La impermanencia no nos roba la vida, nos recuerda que la tenemos. Marcos no salió del hospital con un plan perfecto. Salió con 3 decisiones pequeñas: una llamada, un mensaje, una cena. Buda no enseñó la transformación de golpe, enseñó el paso siguiente, el más pequeño, el más concreto, el de hoy. ¿Qué es lo que vos estás postergando? ¿A quién necesitas llamar? ¿Qué conversación le debes a alguien que querés? ¿Qué momento estás guardando para después sin saber si ese después va a llegar? No hace falta que sea grande, solo que sea hoy. Marcos se convirtió en otra persona después de esa semana. Siguió trabajando, siguió teniendo días difíciles, siguió olvidando cosas y cometiendo errores. Pero algo había cambiado. Había aprendido a quedarse quieto a veces, a mirar a su esposa cuando le hablaba, a contestar el teléfono cuando su madre llamaba, aunque estuviera ocupado, a decir te quiero sin esperar una ocasión especial. Había aprendido lo que el viejo del cuarto de al lado ya sabía, que la muerte no es lo opuesto a la vida. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida de verdad está en el medio, en cada momento que elegís estar presente, en cada vez que no postergás lo que importa, en cada decisión pequeña de vivir hoy en vez de esperar al después. Ese es el regalo que la muerte, si la miramos de frente, nos hace. Nos recuerda que estamos vivos y que eso todavía es una elección. Antes de irte, contame en los comentarios qué fue lo primero que pensaste mientras escuchabas la historia de Marcos. No hay respuesta correcta, solo la tuya. Y si hay alguien en tu vida que necesite escuchar esto, compartile el video. A veces llegamos a las personas que queremos a través de una historia. Nos vemos en el siguiente episodio.